Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. En medio de una controversia por las principales fuerzas políticas, el Senado de la República convocó este lunes a una sesión ordinaria para aprobar la ley de amnistía que permitirá liberar al menos 5,000 presos que se encuentran en penales por delitos no graves. Senadores de todos los partidos se olvidaron de la cuarentena y aprobaron una ley de amnistía que permitirá salir de la cárcel a por lo menos 5,000 reos que no hayan cometido delitos graves. Fueron 68 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones. La minuta parte básicamente del reconocimiento de que muchas de las conductas que mantienen privadas de su libertad quienes las cometieron no generaron un daño grave, irreparable a un bien jurídico tutelado. Con esta ley se decreta amnistía en favor de mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades. También a personas obligadas a participar en delitos contra la salud y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales. Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos políticos y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas, entre otros. Morena, PT, Encuentro Social, Verde Ecologista y algunos senadores de Movimiento Ciudadano votaron a favor. El PAN lo hizo en contra. Hoy deberíamos de estar aquí todos para aprobar un plan emergente de rescate económico y de apoyo a la salud de los mexicanos, no para abrirle las cárceles a narcotraficantes y a rateros. Para el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, la ley tiene propósitos humanitarios. Hacemos un exhorto al mismo tiempo a los gobernadores de los estados, a los congresos locales, para que secunden y para que también ellos hagan leyes locales de amnistía. Una vez aprobada, la ley de amnistía fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor. Con información de Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y en el Senado de la República, el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación coordine con los 3 órdenes de gobierno las medidas y acciones que puedan implementarse para contener la pandemia y proteger las garantías de los ciudadanos, particularmente los de tránsito libre. ¿Qué tal, Adriana? Un saludo al equipo de Desde las Cámaras. El brote de la pandemia del COVID-19 ha impactado al mundo en muchos ámbitos. Sin embargo, los 2 retos más importantes son evidentes. El primer reto se refiere a cómo preservar la salud pública limitando la dispersión de la enfermedad, y el segundo es cómo evitar que las consecuencias de la pandemia generen una crisis social y económica que solo podría compararse con los efectos combinados de la Gran Depresión de 1929 y con aquellos de la Segunda Guerra Mundial. Además de sus efectos sobre la salud pública y sobre el bienestar de las personas, el COVID afectará la economía mundial de 3 maneras. Primero, disminuirá la producción de bienes distorsionando la cadena de suministros. Segundo, incrementará la tasa de desempleo y provocará desequilibrios en los mercados de bienes y servicios con efectos de distintas magnitudes en cada país. En el caso mexicano, nuestra economía se verá afectada por la disminución de la demanda de bienes y servicios en múltiples sectores, tales como el manufacturero, comercial, automotriz, restaurantero, turismo y de la construcción, sin olvidar el impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, el gobierno de la República tiene una tarea doble: proteger la salud de los mexicanos y procurar una pronta reactivación económica. Entre las medidas de apoyo destacan los casos de diversos estados que anunciaron apoyos y estímulos fiscales para afrontar el impacto económico del COVID y que en términos generales incluyen créditos en condiciones preferenciales, extensiones, prórrogas o descuentos en impuestos locales. Sin embargo, resulta equivocado bloquear la posibilidad de recibir bienes y servicios y apoyos económicos ante los efectos del COVID. Cuando se imponen cuarentenas o confinamientos generales, los gobiernos están obligados a garantizar el acceso a alimentos, agua, atención médica y apoyo al trabajo de cuidado. Muchas personas mayores
y personas con capacidades diferentes dependen de servicios y apoyos ininterrumpidos en el hogar y en la comunidad. Debemos ser sensibles a ello. Ante eso, presenté un punto de acuerdo en el Senado donde se le solicita a la Secretaría de Gobernación coordinar con los 3 órdenes de gobierno las medidas y las acciones que puedan implementarse para contener la pandemia y asegurar el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales de todas y de todos los ciudadanos mexicanos, particularmente la libertad de tránsito. Debemos evitar la violación a los derechos humanos que está sucediendo en Guerrero, en Nayarit, en Oaxaca, en Sonora, en Yucatán y en Jalisco. Recordemos que el coronavirus no lo vence el país más avanzado, sino el país más organizado. Es momento de unidad. Hagámoslo juntos, hagámoslo bien. Muchas gracias, Adriana. Un saludo. Y en la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobaron un posicionamiento en relación a la situación económica del país derivada de la contingencia que vivimos actualmente. Vamos a ver qué dice la diputada Patricia Terrazas, quien es presidenta de la Comisión de Hacienda. Ante la situación derivada de la emergencia sanitaria, que es acompañada por la caída de los precios del petróleo, la disminución de los ingresos tributarios y la necesidad de complementar las medidas para revertir los impactos negativos en la micro, pequeña y mediana empresa, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público asumimos el compromiso con la sociedad de implementar en el ámbito de nuestra competencia las acciones tendientes a impulsar la economía de nuestro país, la protección del empleo y el bienestar de las familias. En este complejo escenario nos impone retos que enfrentaremos a partir del diálogo propositivo, el respeto y la tolerancia en la construcción de acuerdos necesarios para la reactivación económica que consideren las propuestas de todos los sectores de la sociedad. Los integrantes de la Comisión de Hacienda hacemos un llamado respetuoso a todos los actores políticos y sociales de esta gran nación, para que juntos impulsemos una agenda que proteja y fortalezca las finanzas estatales y municipales. Hoy, lo importante es México, cuidar tu salud, salvar vidas, proteger tu empleo, tu economía, los niveles de bienestar, la calidad de vida de las familias mexicanas y que no se afecte el aparato productivo. Estamos convencidos de que trabajando unidos podremos superar los retos que enfrentamos como país. Muchas gracias. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Fíjense que desde hace varias semanas aquí en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados se han subido diferentes tipos de acuerdo para que los legisladores analicen la posibilidad de emitir una ley de emergencia económica y sanitaria. La verdad es que hoy por hoy, aunque el Consejo General de Salud tiene todas las atribuciones de acuerdo con la Ley General de Salud para establecer condiciones mínimas de convivencia, los temas de salud se van relacionando también con los de sana distancia o de resguardo en casa y la suspensión de actividades económicas. En México no había existido una experiencia similar porque en el mundo entero esto ha sido una nueva experiencia, pero a la luz de estas circunstancias se tiene que determinar con mucha claridad cuáles son las empresas, las industrias y los sectores esenciales que tiene una economía. Le voy a dar un caso que es notorio y ahora se vuelve un problema porque de ello dependerá qué tan rápido se pueda detener la caída económica y regresar a las actividades productivas a la mayor parte de la población del país, tanto la población formal como informal, porque todos estamos encadenados. Y es por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, hoy por hoy, si no se determina muy bien cuáles son las manufacturas críticas que pueden regresar al trabajo con las medidas de precaución adecuadas para los trabajadores,
trabajadores, difícilmente podemos llegar a tiempo para entregar productos, suministros, partes, autopartes, electrónicos, hasta telas, vamos. Y toda una cantidad de industrias, 53 ramas industriales, 17 ramas económicas, 14 ramas mineras y de pilón hasta las ramas de servicios se afectan, porque al final de cuentas a nosotros nos podría desplazar China, que ya está activando sus plantas de manufactura y nunca las suspendió. Lo que se suspendió fue la logística. En estas circunstancias hoy a nosotros nos urge, por ejemplo, que se determine con claridad cuáles son las leyes, cuáles son las industrias y actividades que en una emergencia de esta naturaleza deben parar, o para que eventualmente no paren, qué condiciones deben cubrir en materia de sanidad y resguardo físico para proteger a los trabajadores y a las personas que están en esas empresas. Digo, hoy por hoy uno lo ve en la calle, la gente sigue caminando, es un problema serio. Cada estado toma una decisión diferente, cada estado estimula de manera diferente, de manera que hoy simplemente pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Industrias esenciales, es fundamental que las definan. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. ¿Hacia dónde están encaminados los esfuerzos del Poder Legislativo en torno a la economía? De esto vamos a platicar con el senador Ernesto Pérez Astorga. Yo creo que es muy importante que se escuchen las cámaras empresariales. Las cámaras empresariales son organismos de consulta obligatorio y agrupan una gran cantidad de empresas. O sea, a lo mejor habrán momentos en que no nos guste lo que dicen, pero finalmente es la voz del sector empresarial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alinear de alguna forma la perspectiva política del país, la visión de la Secretaría de Economía, y pues los que vivimos la economía, yo soy empresario también, y son los que vivimos la economía, los que estamos viviendo la contingencia y en donde deberemos de tener la suficiente audacia para salir adelante y poder pues salir lo mejor librado, pero ante todo pues tratando de proteger, y siempre lo he dicho, el valor más importante de una empresa es la gente, es su gente, es el personal. Entonces, creo que pues deberemos de buscar la forma de exhortar aquí en el Senado de la República, a través, a lo mejor, de la Comisión de Economía, de Hacienda, pues reuniones precisamente con los titulares para plantear, y las cámaras empresariales, pues no vamos a hablar de rescates porque no le vamos a regalar a nadie el dinero, pero sí creo que cuando menos a todo lo que es la micro y pequeña empresa, buscar la forma de apuntalar su economía, porque son los entes económicos más pequeños, más frágiles, pero que más emplean gente en nuestro país. Es fundamental fortalecer todos los sectores económicos del país, sobre todo en estas épocas, en donde la mayoría de ellos se encuentran dañados por la crisis que estamos viviendo. Por ello, el sector agropecuario, donde tenemos los alimentos de todos los mexicanos, debemos establecer nuevas normas y también protegerlo de toda la competencia internacional, que sigue siendo uno de los factores claves en estos momentos después del COVID-19. Y ahora vamos con nuestra experta en temas legislativos. Vamos con Claudia Ivette García. Ante la emergencia sanitaria a nivel mundial, es momento de analizar cómo la tecnología está siendo utilizada en los congresos a nivel mundial para legislar vía remota. Le hablo del voto telemático, es decir, el voto a distancia. Un reciente estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez, titulado Trabajo legislativo a distancia por estado de emergencia, hace un recorrido por diversos congresos del mundo. Este trabajo, realizado por Cornelio Martínez, Sonia Galindo y José Borjas, da cuenta de cómo en España el Senado puso en marcha desde el pasado 17 de marzo la operación Votos Telemáticos. Esta práctica está regulada en el país europeo desde el año 2013. En Brasil también se ejerció por primera vez el voto virtual el pasado 20 de marzo.
Fue así como el Congreso aprobó que se declarara el estado de calamidad en el país para liberar recursos ante la crisis. Fue la primera sesión virtual en 196 años de historia del Congreso brasileño. En Chile, la Cámara de Diputados dio luz verde a una iniciativa que, de ser aprobada por el Senado, permitiría también el voto telemático. ¿Qué pasa en México? Hay ya varias propuestas para que el Congreso Federal e incluso los congresos locales puedan sesionar de manera virtual. El PRD plantea agregar un segundo párrafo al artículo 68 de nuestra Constitución Política para determinar un protocolo de actuación del Poder Legislativo con apoyo de recursos tecnológicos. El PRI, a través de Carlos Ramírez Marín, propuso 4 mecanismos diferentes de sesiones virtuales e incluso votaciones a distancia. El PAN propone cambiar 2 artículos del reglamento interno del Senado. Y esta semana, la diputada federal de Morena, Lorena Valles, propuso una iniciativa de ley que plantea una reforma constitucional para crear un pleno de urgencia y obvia resolución, el cual estaría integrado por las juntas de coordinación política de ambas cámaras federales. Sin embargo, este tema aún está a la deriva. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque estará con nosotros el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, quien nos va a platicar sobre la emergencia sanitaria. No se la pierda. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política y además es el coordinador de su fracción parlamentaria Acción Nacional. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Adriana. Pues Muchas aquí gracias, estamos en sana distancia, sí, 1 metro de cuidándonos. distancia, pues grabando, la televisión debe de seguir. Y platícanos, ¿qué están haciendo, qué acciones están tomando en lo económico, en materia de salud, como oposición ustedes en el Congreso de la Ciudad de México? En el PAN de la ciudad y el grupo parlamentario en el Congreso hemos exigido al gobierno que se atienda la emergencia sanitaria con oportunidad, con mucha transparencia y sobre todo el plan de reactivación económica que debe considerar 2 elementos fundamentales, que es un programa de apoyo a la economía familiar que directamente incida en los bolsillos de las personas, apoyo al pago de la luz, apoyo al pago del predial, transporte público gratuito en todo el sistema concesional, el no concesionado, que es metro, metrobús y algunas unidades del transporte público, y apoyo también para mantener los empleos, apoyo a las empresas para que no despidan a los trabajadores, a todas las empresas solidarias que no despiden trabajadores, contar con el apoyo de la exención del impuesto sobre nómina y otros impuestos. ¿Estas medidas ya las plantearon en el Congreso? Ya las hemos planteado al gobierno. El Congreso no ha podido sesionar porque estamos en estas medidas de aislamiento, pero ya se las hice llegar también a la jefa de gobierno para que las consideren. No es como cualquier crisis económica donde si perdías el empleo te ibas a buscar trabajo en otra cosa. No puedes salir a buscar trabajo. Ni siquiera puedes salir a pedir, pues, porque no hay gente en la calle. Ahí está la gravedad, ¿no? ¿De dónde sacas para dar de comer, para pagar los gastos principales de una familia? Entonces ustedes están planteando estímulos a las empresas que no despidan, que mantengan a su gente, pero bueno, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia, entonces... Por lo menos los primeros 3 meses el gobierno tiene que echar la casa por la ventana. Y si es necesario contraer deuda, hay que contraerla, porque necesita liquidez, porque en este momento está parado todo y se necesitan recursos para que no se caiga el consumo, para que la gente que hoy día no puede salir a trabajar tenga con qué comer, tenga con qué salir adelante. Y después, pasando la emergencia sanitaria, se requiere un programa de empleo temporal impulsado desde el gobierno y además alentando la inversión. Hoy el recurso que se necesita para apoyar a las empresas no es para apoyar a los empresarios, es para apoyar el que mantengan su plantilla y no corran a la gente. ¿De cuánto dinero estamos hablando más o menos? Nosotros estamos hablando de más o menos 35 mil millones de pesos. Para las pymes, son las pequeñas ese es para y todo, medianas. apoyo a la economía familiar y apoyo a las empresas. Ahora, ¿por qué es importante apoyar el empleo? Porque una vez que una pyme o que un negocio cierra, pues esas personas van a ser desempleadas y ese empresario no va a tener trabajo. En el mes pasado y en este mes, que es donde las personas físicas y morales tienen que hacer su declaración anual fiscal, no se les pudo dar la oportunidad de
de diferirla. Mauricio. Y el apoyo a las personas, a la economía familiar es importantísimo. El subsidio del pago de la luz, el subsidio de transporte público, y para todos aquellos trabajadores que vienen al día deben recibir un apoyo. Nosotros estamos contemplando una unidad de medida que es 2.600 pesos al mes durante 3 meses. Podría parecer mucho dinero, pero esto seguro va a ayudar a mantener viva la economía y sobre todo que la gente no se muera de hambre. Mauricio, la gente que nos está viendo, para que entiendan un poco, el Congreso de la Ciudad de México tiene presupuesto, tiene topes, techo de endeudamiento que se lo aprueba el Congreso. ¿Ustedes están pidiendo alguna ampliación de este tope de endeudamiento para poder salir en una emergencia ahorita? Que el gobierno haga una cirugía mayor a su presupuesto. Y si es necesario endeudar, que lo haga así. Porque el Congreso no Federal es sano. Sí, depende para qué lo uses. Bueno, si es para salvar a la gente, que no se muera de hambre y para que no se caigan los empleos, vale la pena echar mano de otros recursos. Y tiene que reorganizar todo su presupuesto. El presupuesto de la ciudad se hizo de acuerdo a las circunstancias de diciembre de 2019. No existía coronavirus, no existía emergencia sanitaria, no teníamos a la vuelta de la esquina una crisis económica. Hoy se tiene que reorganizar. Ya se lo dijimos a la jefa de gobierno desde hace más de mes y medio y a la fecha no hay un plan. Hace una semana le cuestioné a la jefa de gobierno en qué iban a utilizar los recursos del FONADEN, que es un fondo que tiene la ciudad que hoy tiene en reserva 5.700 millones de pesos. Y la respuesta que dio es que todavía no tienen el plan en lo que van a utilizar. ¿Es un fondo de qué? Para la atención de emergencias epidemiológicas. Cuando surgen contingencias económicas, desastres naturales o estas emergencias epidemiológicas, ahí el gobierno puede echar mano de ese recurso. Hoy no se ha puesto a consideración todo el plan para utilizar ese fondo. Estamos hablando de 5,000 millones. 5.700 millones de pesos. Que bien se pudieran ocupar para hospitales, porque también estamos viviendo una crisis de que ya no hay abasto en los hospitales. Lo que estamos platicando hace un momento, Mauricio, en el metro, esta medida de utilizar obligatoriamente el cubrebocas, que es una buena medida que se debió tomar desde el inicio de la pandemia, pero mucha gente, sobre todo la gente que usa el transporte público, el metro, no tienen los recursos para comprar un cubrebocas todos los días. Entonces, el gobierno se los debería de estar proporcionando. Hay muchas necesidades y este dinero, pues ni siquiera sabíamos que existía los mexicanos. El gobierno hace un gran esfuerzo, pero desgraciadamente va muy atrás de lo que debe hacer para prever y evitar consecuencias mayores. Nosotros desde el grupo parlamentario del PAN, desde hace más de un mes le hicimos este llamado al gobierno. Hay que meter recursos para evitar el golpe a la economía familiar. Pero si ya hay estos 5.700 millones. Pues ahí están. Nada más no se han tomado las decisiones. ¿Por qué razón? Y por eso desde el Congreso también estamos llamando a la jefa de gobierno y a los diputados de Morena que podamos tener este diálogo con los servidores públicos para advertir a la jefa de gobierno si hay negligencia u omisiones de algún funcionario en la atención de la emergencia sanitaria, poder señalarlo y que ella pueda corregir el rumbo de la ciudad. Nada más que no se ha podido dar ¿Cuándo pudieran ustedes iniciar sesiones? Bueno, pues ahora con la tecnología, con las aplicaciones, estas Zoom. Mañana queremos la próxima semana que ya tener estas sesiones virtuales, por lo menos para llamar a cuentas a los funcionarios públicos, y no se trata de ponerles el pie, sino al contrario, de identificar en dónde recibimos quejas de los ciudadanos y transmitirla, o dónde hay fallas, y que el gobierno pueda rectificar el rumbo. O sea, nuestro papel como Congreso no es encerrarnos en nuestra casa y no hacer nada, es ver cómo de las quejas de muchos ciudadanos podemos ayudar al gobierno a que reoriente mejor sus esfuerzos y corrija el rumbo. ¿Y algún pronunciamiento, Mauricio, contra estos atentados que han recibido los servidores del sistema de salud? Pues es muy lamentable. La verdad es que merece un reconocimiento todas las enfermeras, los médicos y las personas que han estado en la primera línea de batalla, porque con muy pocos instrumentos e insumos se han tenido que enfrentar a la emergencia. Hay muchos reclamos en las redes sociales de que faltan batas, de que falta cubrebocas, de que no tienen el material suficiente. Necesitan los gogles, estas caretas. ¿No? Entonces, ahora, sí. Hoy le he comentado, que si es en las redes sociales, que sí es necesario hacer donativos, pero también he hecho un llamado a la jefa de gobierno a que coordine una plataforma
para identificar cuáles son las necesidades que tienen de manera concreta los centros de salud y que todo el esfuerzo de solidaridad, todos los donativos, se puedan canalizar en donde se requieren y justo lo que se requiere, para que la gente cuando quiera apoyar no desperdicie. Estos apoyos de forma eficiente, Mauricio, pues gracias por representarnos. No, hombre, muchas gracias. Y bueno, aquí estaremos en contacto. Espero vuelvas al programa pronto para que nos le des el seguimiento. ¿Qué pasó con estos recursos del Fonaden, 5,700 millones, que pues están subejerciéndose en estos momentos de crisis? Y a ver qué resultados tienen en sus próximas sesiones. Gracias por estar con nosotros esta noche, Mauricio. Muchas gracias por... Y ustedes no dejen de vernos próximo jueves en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.